Una pregunta. ¿Cómo prospera tu alma? ¿De qué manera prospera tu alma? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este momento tan glorioso de encontrarnos en tu divina presencia, Señor, en unión de tus hijos, mis amados hermanos. Aquí estamos en un solo cuerpo, Señor. Ese cuerpo más parte de tu maravilloso cuerpo, lavado con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu justicia, con hambre y sed de tu palabra, sentados a tus pies para ser alimentados por ti. Espíritu Santo, usa mis labios para que seamos alimentados, Señor, y permite que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y aprendamos cómo hacer prosperar nuestra alma, Señor, porque eso es tu voluntad, que nuestra alma prospere, Señor. La prosperidad de nuestra alma es más que la prosperidad financiera. No, Señor, esa es la prosperidad para la eternidad. Ayúdanos a entender tu palabra para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Cómo prospera tu alma? Amados hermanos, si tu alma prospera, prosperarás en todo. Es automático. Si prospera nuestra alma, prosperamos en todo. Vamos a ver en tercera de Juan, versículo 2. Gloria al Señor. Tercera de Juan, ya al final de la Biblia. Ya es el antepenúltimo libro. Gloria al Señor. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Salud también es parte de la salud espiritual y física, es parte de la voluntad de Dios. Así como prospera tu alma. Él pone el alma en ese mismo nivel, pero hace énfasis en que así como prospera tu alma, o sea, depende de cómo prospere nuestra alma para que nuestra vida sea prosperada en salud, en todo, hermanos, en todo. Dios nuestro Padre, amados hermanos, quiere que sus hijos disfrutemos de buena salud y de todas sus bendiciones. El diablo quiere enfermarnos, pero Dios quiere que disfrutemos de buena salud y de todas sus bendiciones. Él desea que nos vaya bien en todo y que vivamos de acuerdo a su voluntad y bajo su dirección. Su dirección, eso es muy importante. Que Dios sea el que guíe nuestra vida, no nosotros. Ahora, ¿qué es el alma? Estudiemos qué es el alma para hacerla prosperar. Tenemos que conocer qué es el alma. Nuestra alma, amados hermanos, se compone de nuestra capacidad de razonar, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de todo nuestro proceso pensante. Se compone nuestra alma. En nuestra alma es donde tomamos decisiones y donde formamos nuestro carácter cristiano. Un cristiano que tiene su alma bien educada, bien saludable, va a vivir una vida cristiana saludable. Sí, hermanos. Nuestra alma solo prosperará con la palabra de Dios. Tenemos que entender esto, que nuestra alma solo va a prosperar con la palabra de Dios. No va a prosperar por dinero ni nada, no, hermano. Es con la palabra de Dios. Por esa razón el Señor nos mandó a buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás Él lo iba a añadir. Por esa razón, hermanos. Veamos en Mateo 6:33 lo que nos dice el Señor Jesús. Textualmente, Mateo 6:33. Y nosotros, como hijos obedientes que queremos que prospere nuestra alma, tenemos que obedecer la palabra al pie de la letra.
y vivir tal como nos dice el Señor. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios, amados hermanos, y su justicia es mantenerse en obediencia a la palabra de Dios. O sea que tenemos que someternos a las leyes divinas, a las leyes bíblicas que están registradas en este libro santo. Lo que dice el Señor en su palabra, tenemos que obedecerlo, no pasarle por alto, no decir, no, el Señor no quiere decir eso, es otra cosa. No. Como está escrito, creamos y obedezcamos tal como está escrito, no como nosotros nos imaginemos. No. Entonces vemos nosotros en Deuteronomio 28 del 1 al 3. Porque todo depende de nuestra obediencia. Si somos obedientes a Dios, somos obedientes a su palabra. Porque Dios nos habla a través de ella. No hay de otra manera. Deuteronomio 28 del 1 al 3. Gloria al Señor. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, atentamente, no oírla por oír nomás, no, atentamente, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No las vamos a buscar. Dios nos alcanza con sus bendiciones cuando somos obedientes. No nos preocupemos por buscar la bendición. Busquemos por obedecer su palabra, que es el reglamento del reino de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Qué lindas promesas, hermano. Las promesas son de Dios y están a la orden de todos y cada uno de nosotros, mis amados. Ahora depende de nuestra obediencia si la cogemos o la rechazamos. O sea, todo depende de nosotros, de nuestra obediencia, de que aprendamos a oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para ponerla por obra. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que la bendición de Dios, o sea, la obediencia a Dios es esencial en nuestra vida, amados hermanos. Y la mayor bendición para nosotros es su divina presencia en nosotros. Eso es lo mejor. La mejor bendición, la mayor bendición, hermano, para nosotros es sentir su presencia. Buscar, ¿cómo lo buscamos? En oración. Nos humillamos ante Él y lo adoramos. Entonces vamos a sentir su presencia. Y sintiendo su presencia, entonces está prosperando nuestra alma, está prosperando nuestro espíritu, nuestro cuerpo entero es sanado en la presencia de Dios. Ahí es que nos sana. Es en la intimidad con Dios, por medio de la oración y la palabra, es que el Señor nos sana, hermanos. Ahí nosotros vemos y comprobamos los milagros de Dios, hermanos. Veamos lo que dice en Josué 1:8, el próximo libro. Josué 1:8. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca debe apartarse la palabra de Dios. Nunca debe apartarse de nosotros lo que está escrito aquí en la Biblia. Nunca.
sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mundo dice: vos quiero hacerme rico, compra la lotería, busca 2, 3 trabajos. Quiero hacerme rico, necesito dinero. Pero ese no es el método de Dios para sus hijos. El método de Dios es infalible para sus hijos, buscando su presencia a través de la palabra de Dios, de la obediencia, del sometimiento, a la humillación y al Espíritu Santo, y pedirle que Él nos guíe, que Él nos dirija, hermanos. Entonces, de esa manera estamos haciendo prosperar nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestro razonamiento, nuestras decisiones, nuestras emociones son controladas por la palabra. Entonces, allí si nos movemos, podemos decir: yo no me muevo por lo que veo, yo no me muevo por lo que siento, solamente yo me muevo por lo que Dios me está diciendo en su palabra escrita. Y de ahí, de ese momento, estamos haciendo prosperar nuestra alma, nuestro conocimiento. Estamos enriqueciendo nuestra alma, hermanos. Nos preocupamos tanto por este cuerpo físico. ¿Y por el alma? ¿Por el espíritu qué? Y lo único eterno son el espíritu y el alma. Este cuerpo físico se pudre. Es terrenal. Pero el alma y el espíritu son celestiales, son eternos. Sí, hermanos, porque ese conocimiento que tenemos ahora, cuando moremos, no, eso va con nosotros. Vayamos al cielo o al infierno, el alma va con nosotros. Los recuerdos, todo. Sí, mis amados. Gloria a Dios. Los que conocen y obedecen la palabra de Dios serán prosperados en todos, debido a la presencia de Dios mismo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por medio de qué? De su palabra, amados hermanos. Guiados por el Espíritu Santo. Hacer prosperar nuestra alma, amados hermanos, es enriquecer nuestro conocimiento de Dios. Ahí estamos haciendo prosperar nuestra alma, enriqueciendo del conocimiento de Dios, bajo la obediencia a su palabra. Porque si no obedecemos, ¿de qué nos sirve conocer la Biblia? Si nos volvemos cabezones, nos volvemos desobedientes, nos volvemos incrédulos. Y el Señor, ¿qué le dijo a Tomás? Sé creyente, no seas incrédulo. Y lo mismo el Señor nos dice, que seamos creyentes, que seamos obedientes. Porque el creyente obedece, el incrédulo no, porque no cree. Y nosotros creemos que nuestra alma se enriquece con el conocimiento de la palabra de Dios, tal como está escrita aquí. Debido al estudio, la meditación y la obediencia a la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Proverbios 1:7. Veamos ahí, comencemos por ahí. Proverbios 1:7. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra. Por eso mi ruego, mi súplica siempre es para ustedes que se alimenten de la palabra, que seamos sabios, obedientes de la palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nos volvemos sabios. Y cuando la desobedecemos, nos volvemos necios. Nosotros elegimos lo que vamos a hacer. Y dice así, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, dice aquí, desprecian la sabiduría y la enseñanza. La rechazan. Se cansan de la palabra. Dicen: estoy aburrido, que esa iglesia solamente palabra y palabra y nada más que palabra. Pero hermano, la Biblia dice que solamente la palabra tiene poder para cambiarnos. Que solamente la palabra es la que nos va a guiar en el camino correcto.
Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Un temor reverente del poder, la majestad y la santidad de Dios produce en nosotros los creyentes un temor santo de desobedecer la palabra de Dios, hermanos. Cuando obedecemos esa palabra, repito, nos volvemos sabios. Por eso debemos crecer en el conocimiento de la Biblia, hermanos. Veamos en Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, versículo 17 al 19. Este es nuestro alimento, es nuestro manjar diario, hermanos. Este es más sabroso que el pan, porque es el pan de vida. El otro es el pan terrenal, pan material. Pero este es el pan divino. Es Cristo mismo metiéndose en nuestra vida, alimentando nuestra vida. Efesios 3, 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo puede habitar Cristo por la fe en nuestros corazones? A través de su palabra. Porque el verbo es Cristo, es su palabra. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, son palabras inmensas. Se explican solitas. La palabra de Dios nos llena del poder de Dios, de su conocimiento. Entonces, esa es la prosperidad que Dios quiere. Si tenemos esa prosperidad, pues las añadiduras nos van a alcanzar. No las busquemos, ellas nos alcanzan. Como nos alcanzan las maldiciones cuando desobedecemos la palabra. Porque también esa es otra cosa. Cuando no obedecemos la palabra, las maldiciones nos alcanzan donde quiera que vayamos. Así nos escondamos donde sea, pues nos alcanzan. Efesios 4, 23 al 24. Perdón, Efesios 4, 13 al 15 primero. Efesios 4, versículo 13 al 15. Gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros que tenemos que ser llenos de toda la plenitud de Dios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted se encuentra con un cristiano en la calle y le pregunta: ¿cómo está su vida con Cristo? Él dice: estoy bien, yo estoy en Cristo, yo voy a la iglesia. Todos los domingos voy a la iglesia, soy buen cristiano. Pero eso no le garantiza, hermano, que es buen cristiano. La garantía nuestra es aquí. Nos está diciendo la palabra, nos está enseñando. ¿Tenemos este conocimiento? ¿Nos preocupamos por adquirirlo? ¿Nos sometemos a obedecerlo? Si no lo hacemos, permítame decirle, hermano, que no somos cristianos. Estamos queriendo parecernos a cristianos. Cristianos son los que se niegan y se enfrentan a la verdad. ¿Qué le pasó a estos jóvenes que mataron que fueron asesinados la semana pasada? Eran cristianos, los persiguieron y le preguntaban: ¿tú eres cristiano? Sí, ¡pum! Ahora mismo te vas a encontrar con tu Dios. ¡Prac! Lo mataron. Y los demás viendo: ¿tú quién más es cristiano? Yo. Y ¡pah! Otro tiro. ¿Haría usted, amado hermano, eso?
Déjeme decirle que eso debemos ser. Si somos cristianos, tenemos que vivir por Cristo y morir con Cristo y para Cristo. Sí, hermanos, porque el Señor dice que si le negáramos delante de los hombres a Él, ¿cómo le negamos al Señor? En la escuela, los jóvenes, por ejemplo, malas amistades. Las malas amistades le están invitando a hacer cosas que no corresponden a la santidad de un cristiano. Entonces, tiene que decir, no, yo soy cristiano, no puedo hacer eso. Y no lo hago. Así, no importa que me digan, que me insulten, que no sean mis amigos, no sean que nada. Y si llega el momento que digas, si niegas que eres cristiano, te salvas. Si dices que eres cristiano, te mato. Sí, hermanos, les voy a contar algo verídico que ha pasado en Nicaragua cuando hubo la guerra en Nicaragua. Llegaron los sandinistas a una iglesia y dijeron, entraron ahí, se fueron hasta el púlpito y les dijeron a la gente, pónganse de pie y díganme cuáles son cristianos, alce la mano que es cristiano. Entonces el primerito que hizo el pastor y los demás poquitos, pues, bueno, dijeron, yo también soy cristiano, alzaron la mano. Y entonces dice, bueno, ustedes háganse a un lado. Y ustedes que no alzaron la mano, vengan acá. Y los mataron a todos. Ustedes los pueden matar por cobardes, porque no saben de quién son. Y los mataron a los que dijeron que no eran cristianos. Es todo lo contrario ahí. Pero vemos el respaldo de Dios. Ellos se salvaron porque Dios mismo le puso a los sandinistas que no los mataran. Hermanos, estamos viviendo en tiempos tan peligrosos hoy por hoy. Nosotros tenemos que inculcar a nuestros niños, a nuestros nietos, a tener un carácter definido de qué es cristianismo, de qué es Cristo para nosotros. Sí, hermanos. Ya no podemos jugar a la iglesia. No. Tenemos que definirnos y definitivamente y decir a quién pertenecemos y a quién servimos. La iglesia primitiva fue perseguida, hermanos. Y mientras más morían, más mártires habían, más crecía la iglesia. Hermanos, va a venir persecución para la iglesia. Ya comenzó. Pues amarrémonos los pantalones y llenémonos de la palabra de Dios y llenémonos más del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a capacitar para cuando llegue el momento nosotros decir, soy creyente, soy cristiano? Y si nos toca morir por esto, gloria a Dios, en ese momento mismo nos vamos al cielo. Dejamos este mundo asqueroso y nos vamos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que importa a nosotros? Irnos con el Señor. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para prepararnos para el cielo? No para meternos de cabeza al mundo. No. Estamos en preparación para irnos al cielo. Y si nos sorprende una persecución, pues gloria a Dios. Nos vamos al cielo. Pero nunca vamos a negar a nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. Sí, mis hermanos. Eso es prosperar nuestra alma. Eso es hacer prosperar. Llenarle de esa información de Dios, esa fortaleza divina que cuando llegue el momento, el Señor nos va a salvar. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué queremos vivir una vida en un mundo tan pervertido, hermanos? Si sabemos que al cerrar nuestros ojos, pasamos a su divina presencia. ¿Qué es mejor? Por eso tenemos que prepararnos, hermanos. Prepararnos para todas estas cosas. Efesios 4, del 23 y 24. Efesios 4, del 23 al 24. Gloria al Señor. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu alma. Ya dijimos que la mente es parte del alma.
Renueva tu mente, hazla nueva, pone nueva información y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre, del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios. Romanos 12:2. Mire lo que nos dice, entendamos lo que nos dice la palabra, amados hermanos. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas, amados. No os conforméis con lo poco que sabes de Dios. No os conformemos con lo poco que sabemos de Dios, amados hermanos, sino transformémonos en un hijo verdadero que sabemos ocupar nuestra posición de hijos de Dios. De saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Si nosotros somos hijos fieles, Él va a ser un padre fiel. Pero si nosotros somos hijos infieles, Él va a ser un padre que se olvida de sus hijos, porque Él no trata con desobedientes. Él trata con hijos obedientes. Sí, hermanos, veámoslo desde ese punto de vista. No nos conformemos con un pequeño cristianito. No, vamos creciendo en el conocimiento de Dios para poder entender cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, hermano. Dios quiere, la voluntad de Dios es que nos salvemos. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, no para que muera en vano, no, sino para que Él venga a ser nuestro Señor y Salvador. Y para que nos preparemos, porque Él nos está esperando en el cielo. Ya mismo viene Jesucristo a levantar su iglesia. Debemos estar preparados. Gloria al Señor. Tenemos que vestirnos como hijos de Él para poder pensar y actuar como hijos de Dios. Si no nos vestimos como hijos de Dios, ropas espiritualmente hablando, hermanos, tenemos que vestirnos de toda la palabra de Dios para poder caminar y actuar como hijos, vestidos de su palabra. Veamos Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Gloria al Señor. El Señor nos ama tanto, hermanos, que quiere que hagamos prosperar nuestra alma. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, de la nueva criatura, el cual conforme a la imagen del que lo creó. El viejo hombre fue creado a imagen de papá y mamá, pero ahora en Cristo somos creados a imagen de Dios. Él es nuestro Padre. Repito, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Dónde entra el conocimiento? El alma. Compone el conocimiento el alma. Que renovemos el alma. Gloria a Dios. Para que nuestra vida prospere, debemos salvar primeramente nuestra alma. ¿Cómo que salvar por el alma? Sí, hermano, la Biblia lo dice, que tenemos que trabajar por la salvación de nuestra alma. Sí, amados, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver en Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 21 y 22.
Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 22. Entonces, si queremos hacer prosperar nuestra alma, tenemos que hacer lo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia que está en esta alma contaminada, en esta mente podrida, porque si no, la palabra no ha renovado, sigue siendo mala y podrida nuestra alma, nuestra mente. No hemos cambiado la manera de pensar, no vamos a cambiar la manera de actuar, por lo tanto de vivir tampoco. Repito, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Quién salva nuestra alma? La palabra. La palabra de Dios es la que salva nuestra alma, hermano. Pero sed hacedores, dice. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La iglesia de Jesucristo, desgraciadamente, en su gran mayoría, hermanos, y duele decirlo, es oidora de la palabra, mas no hacedora. Y el que no hace la palabra, ¿de qué le sirve oír? ¿De qué? Tenemos que obedecer, hermanos. Por eso nos dice que primeramente limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra vida de toda malicia y abundancia de pecado, de inmundicia, hermano, para que pueda ser implantada, para que pueda ser sembrada nuestra alma en nuestro corazón, hermanos. La palabra de Dios predicada o escrita, amados hermanos, no puede tener cabida en el corazón de un cristiano si ese cristiano no se aparta del pecado, no se aparta del mundo. No puede, porque es basura, es podredumbre. Está impidiendo que entre la palabra. La palabra le pueden enseñar, le pueden predicar. Puede matarse, está estudiando la Biblia, pero si no ha limpiado, no ha sacado la basura, ¿cómo va a entrar a cosas santas ahí? Si la palabra es santa. No puede entrar a un corazón sucio. Por eso que nos dice, limpia tu corazón, limpia tu mente, para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en tu corazón y pueda salvar tu alma. De lo contrario, no hay salvación. Y si perdemos el alma, estamos fritos. Sí, hermanos. Esto no enseña a la gente. ¿Por qué? Porque tiene miedo que la gente se asuste. Pero yo no tengo miedo que se asusten. Mejor que se asusten para que vean la realidad. Para que no coman cuentos y no se alimenten por la palabra. Y digo, oh, voy a hacer esto porque depende de mí la salvación de mi alma. Y esto es lo que dice el Señor. Así como prospera tu alma, depende del progreso de nuestra alma. Va a ser nuestra vida saludable, espiritualmente y por ende físicamente. Porque primero es espiritual, hermanos. La enfermedad es espiritual. El pecado es espiritual, que afecta a lo físico. ¿Por qué cree que entró la muerte? Y con la muerte la enfermedad y todas las desgracias por el pecado. Y sigue afectando el pecado. El creyente que no obedece a la palabra es un pecador. Por lo tanto, ¿cómo va a prosperar su alma? ¿Cómo va a decirle, Señor, prospérame, prospérame? No, hermanos. Tenemos que someternos nosotros a la palabra, no la palabra a nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. El creyente, amado hermano, comienza una nueva en Cristo cuando nace de la palabra.
Cuando nace de la palabra, ahí comenzó realmente una nueva vida en Cristo. Ahí realmente es una nueva criatura. Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? Dios. ¿Por qué? Porque cambiamos de naturaleza, cambiamos de amo, cambiamos de mente. Pensamos como Dios, actuamos como Dios. Ya no como el mundo. Sí, mis amados. Vamos a ver en Santiago 1:18. Ahí mismo donde estamos, arriba. Santiago 1:18. Es que Dios es un Padre tan amoroso que Él ha hecho todas las cosas perfectas. Nosotros dañamos el plan de Dios, atrasamos el plan de Dios por cabezones. Santiago 1:18 dice, Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer. Ahora, ¿cuándo nos hace nacer? Pero tenemos que tener la palabra dentro, pues. Si no le pone palabra al corazón suyo, si no vive la palabra, ¿cómo va a nacer? Nunca va a nacer. Solamente es nacido del Espíritu. Y el que es nacido del Espíritu solamente está mirando el reino de Dios, pero no entró. El que entra al reino de Dios a ocupar su puesto como hijo de Dios es el que nace de la palabra. Por eso, mis amados, ¿cómo vamos a nacer de la palabra si no nos alimentamos de ella? Estamos engendrados en el vientre de la palabra cuando venimos a Cristo. Es como un bebé. Está formado y está en el vientre de la madre. ¿Cómo se alimenta ese bebé del vientre de la madre? Por el ombligo. Así es la palabra. La madre alimenta por el ombligo. Así mismo cuando venimos a Cristo, quedamos en el vientre de la palabra y somos alimentados por ella. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. Si no nos alimentamos de la palabra, no vamos a crecer para salvación. Muchos se pierden, muchos quedan en la mitad del camino, hermanos. Hoy por hoy que estamos en la gran apostasía, hermanos. Las iglesias están llenas de apóstatas, comenzando por el pastor primerito. No, hermanos, no puede ser. Gloria al Señor. Vamos a Pedro, 1 de Pedro 1:23, para comprobar el renacimiento de la palabra. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién nos hizo renacer? La palabra de Dios. La mayoría de los creyentes están engendrados en la palabra, pero no nacen de nuevo todavía. La mayoría son abortados. ¿Por qué? Porque no tuvieron alimento. No tienen alimento. Esa criatura de formación no tiene alimento, va a morirse. Se mueren antes de nacer. Y si nació enfermo. Nace y se muere. Por eso dice en 1 de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero muchos dicen, no, pero Cristo vino y me salvó. Sí, Él nos salvó, nos dejó el plan de salvación. Ahí está el plan. Vienes a Cristo, vives por Cristo, vives para Cristo, vas a ser salvo. Pero vienes y aceptas a Cristo y vas a jugar con Él. ¿No? ¿De qué salvación estamos hablando? Una salvación ficticia, temporánea. No. La Biblia dice que lo último que hace es la salvación de nuestra alma.
Vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿A quién amáis sin haberle visto? A Dios. ¿En quién? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. ¿Para qué tenemos fe? Para salvar nuestra alma. Pues trabajemos por ella. Eduquémosla. Sí, amados. Tenemos que educar. Tenemos que prosperar. Hacer prosperar nuestra alma. Para que nuestra alma prospere, tenemos que vivir una nueva clase de vida. Vida de resucitados, no de sepultados solamente. Muchos están muertos y sepultados, pero no han resucitado con Cristo. Tenemos que resucitar con Cristo y vivir una vida de resucitados. ¿Qué dice Romanos 6 del 4 al 6? Romanos 6. Sí, amados hermanos, yo les digo con todo el amor del Señor, esto, hermanos, para edificación de todos nosotros, hermanos. Tenemos que salvar nuestra alma. Tenemos que hacer prosperar, educarla, salvarla, alejarla del peligro. Romanos 6 del 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, nuevas criaturas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, identificados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, nuestro hombre viejo murió. Ya murió. Ahora somos nuevas criaturas, engendradas por el Padre. Hermanos, por eso que tenemos que vivir una nueva clase de vida, hermanos. ¿Para qué? Para poder caminar como Cristo caminó. Si no, no vamos a poder imitar a Cristo. Veamos lo que dice en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3 al 6. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí. Con esto comprobamos que somos de Dios, que hemos resucitado a una nueva clase de vida. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Si no lo guardamos, no lo conocemos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba el Señor Jesucristo?
obedeciendo a su Padre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Obedecer a nuestro Padre Celestial. Obediencia, hermanos. Obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Tenemos, amados hermanos, que enriquecer con la palabra nuestra alma. Veamos en Proverbios 2, del 6 al 10. Proverbios 2, donde está la sabiduría. Proverbios capítulo 2, del 6 al 10. Gloria al Señor. Vamos a ver quién da la sabiduría. A ese tenemos que buscar, al dador de la sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él habló y aquí está escrito. Aquí está en la Biblia, la palabra de Dios. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Oh, porque hay una sabiduría mala también. La del mundo es terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago 3. Por eso dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grato a tu alma. La ciencia, el conocimiento fuese grata a tu alma. Tu alma lo acepte, tu alma la absorba, tu alma la obedezca, la viva. Eso es lo que tenemos que llenar. Nuestra alma, nuestra capacidad de razonar con su palabra. Para que esa palabra gobierne nuestra alma. Bendito sea el Señor. Solo cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón y en nuestra alma, se producirá vida y el poder de Dios en nosotros. Amados hermanos, ¿cómo? Bendiciendo a Dios en todo tiempo. Porque somos sabios. ¿Qué es lo que hace un sabio? Bendice a Dios todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace un necio? Reniega de Dios todo el tiempo, se queja. Oh, pero cuando nuestra alma es prosperada con el conocimiento de la palabra de Dios, donde quiera que usted está, y sus labios dice, bendice alma mía Jehová. Eso es lo que dice, eso es lo que el Señor dice. Veamos en el Salmo 103 del 1 al 5. Salmo 103 del 1 al 5. Cuando nuestra alma es prosperada con el conocimiento de su palabra, automáticamente nuestra boca está dispuesta a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma le está diciendo. Mira qué es lo que dice aquí. Salmo 103 del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. El alma está tomando control en nosotros. La mente, cuando está llena nuestra alma de las cosas de Dios, entonces está diciendo, bendice alma mía a Jehová. Bendice boca. Y bendiga todo mi ser su santo nombre, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Bendice alma mía a Jehová. El salmista está educando a su alma para que bendiga a Dios todo el tiempo, para que estés en su presencia todo el tiempo y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nuestra alma no es prosperada con la palabra de Dios, Dios hace un milagro ahora y mañana nos olvidamos. Nos olvidamos lo que hizo el Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Oh, ¿quién es nuestro perdonador? Dios.
¿Quién es el que nos sana todas nuestras enfermedades? Dios. Aquí dice, Él da sabiduría a los médicos. Sí, hermanos. Él está en control de todo. El que rescata del hoyo tu vida. A veces el diablo ya nos quiere matar. Nos quiere mandar al infierno. Y el Señor dice, no, no es tiempo. Él rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Aquí está nuestra boca. Nuestra boca va a hablar lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay, la palabra que hay de agradecimiento para Dios. Por tener una alma educada, preparada en las cosas de Dios. Va a hablar la palabra para rejuvenecernos con ella. Cada que hablamos la palabra, estamos diciendo, Jehová, tú eres mi sanador. ¿Qué estamos recibiendo? Sanidad. Sí, hermanos. Bendito sea el Señor. Nuestra alma sanada. Nuestra alma educada por la palabra. Alaba a Dios en todo tiempo, hermanos. Y ordena a todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, estar alabando y agradeciendo a su Creador. Sí, amados. Dios confortará nuestra alma. Dios, el que alimenta, el que cuida nuestra alma cuando nuestra alma ya está prosperada. Antes no puede, porque está ocupada de avaricia, de pecado. Veamos en el Salmo 23, 3 y 4. Salmo 23. Versículos 3 y 4. Mire qué maravilloso, hermano, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí el Salmo 23, 3 y 4. Confortará mi alma. ¿Quién conforta? Dios nuestro Padre. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué hermanos, qué precioso. Veamos el Salmo 42, del 1 al 5. Salmo 42, versículo 1 al 5. Gloria al Señor. Mire qué lindo, hermanos, esta expresión. Salmo 42, del 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ya, el alma educada, el alma salvada, el alma preparada para las cosas de Dios. ¿Cómo clama, hermanos? Como un ciervo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Uno anhela las reuniones con los santos. Porque dice, oh, allí me voy a reunir con los santos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Esto es parte de educar nuestra alma. ¿Cuántas veces pasamos por pruebas, dolores, aflicciones, hermanos? Y nosotros estamos tristes, nuestra alma está muy triste. El mismo Señor Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dijo en la cruz del Calvario. Porque el alma se entristece, hermanos, en el dolor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Eso es lo que tenemos que decir, hermano. Educar a nuestra alma, que no se queje, que no sea quejambrosa,
que sea adoradora, que espere en Dios. Nosotros tenemos que esperar en Dios, hermano. Él es el que resuelve nuestros problemas, no nosotros. Todo problema que tengamos, ¿y quién no tiene problemas? Todo el mundo tenemos problemas mientras vivamos en este mundo. Este mundo es enemigo nuestro. Este mundo nos odia. No somos de este mundo. Dios nos sacó de la inmundicia de aquí, de este mundo. El mundo nos aborrece. Pero tenemos que saber, hermanos, que Dios nos ama. Tenemos que esperar en Dios. Él es el único que nos puede ayudar en cada circunstancia, en cada situación, por más adversa que sea, por más difícil y tenebrosa que veamos. Hermanos, tenemos la salida, que es Jesucristo. No nos desesperemos. Aprendamos a confiar en Dios. Más y más depender de Él. Y decirle, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te preocupas? Alma mía, confía en Dios, que Él va a hacer. Todo lo que pasa en nuestras vidas son cosas muchas veces Dios las permite para nuestro crecimiento espiritual. Para que nosotros nos veamos obligados a salvar nuestra alma porque se está metiendo en el lodo. Está pensando cosas que no debe hacerlo. Pero por la misericordia de Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Mi alma tiene sed de Dios. Todas nuestras almas deben tener sed de Dios, hermanos. Si no tenemos sed de Dios, estamos muertos. Como el agua es esencial para la vida física, hermanos, así Dios es esencial en la vida de nosotros. Sin Dios nada podemos hacer. El agua de su palabra, eso debe ser primordial en nosotros. No debe haber un día que pase que no comamos la palabra. Hermanos, la palabra es lo primero para nuestras vidas. Nunca se acueste usted a dormir sin haber comido la palabra. Sí, hermanos, por más cansado que estés, cuando usted lee, estudia la palabra, ora la palabra antes de acostarse, usted va a descansar. Porque el Señor da el sueño grato a sus hijos. Sí, hermanos, si Jehová no está en nuestra casa, si Jehová no edifica nuestra vida, en vano trabajan los edificadores. En vano, amados hermanos. Yo los exhorto en amor que nos preocupemos más por educar nuestra alma, para salvarla de malos pensamientos, de malas decisiones. Que dependamos de Dios, no de nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. La obediencia a la palabra de Dios purifica nuestra alma. La obediencia a la palabra de Dios purifica nuestra alma. Vamos a ver en 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Gloria al Señor. Sí, hermanos. La palabra de Dios purifica nuestras almas. Y aquí lo dice textualmente. ¿Lo tienen? 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas. Oh, ¿vieron? ¿Cómo purificamos nuestras almas? Por la obediencia a la verdad de la palabra, mediante el Espíritu Santo, por el amor fraternal no fingido, por la sinceridad que haya en nuestra alma, por la sinceridad que haya en nuestro corazón, porque a Dios no podemos engañarle. Él nos conoce, Él lee nuestros pensamientos. Sí, amados. Por eso tenemos que ponernos en la mano de Él. Gloria al Señor.
Veamos en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, cuando nosotros ya educamos nuestra alma, mire lo que pasa aquí. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace el resto. Pero nosotros queremos que Dios haga todo. Señor, cámbiame. Señor dice: pues, ¿qué tengo que hacer? Volver a morir. Ya te hice nueva criatura, ahora vive como nueva criatura. Nosotros tenemos que desechar. Desecha lo malo, desecha la inmundicia, desecha la basura. Límpiate, santifícate, sepárate, cuídate. No va a bajar Dios cada rato estando. No, hermano, Él ya lo hizo. Nosotros, para eso nos dejó la instrucción. Este es el manual de instrucción. Este es el manual de vida de cada creyente. Si nosotros queremos vivir en obediencia a la palabra, tenemos que ser obedientes a lo que Dios permitió escribir aquí. Sí, mis amados. Veamos en Mateo 16:26. Mateo 16:26. Aleluya. Hay mucha gente que se afana, trabajando, haciendo dinero, riquezas. ¿Para quién? ¿Para quién? Cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos como venimos. No nos llevamos nada. Mire que lo que dijo sabiamente el Señor, mire cómo nos instruye. En Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Habrá dinero para recompensar el alma? ¿Para pagar por la salvación del alma? Los tantos ricos, todo el mundo se muere. Se muere un millonario, ¿y de qué le sirven los millones? De nada. Nada le sirve. ¿Por qué? Ellos se afanaron a hacer riquezas. Nosotros tenemos que afanarnos por salvar nuestra alma, si le podemos decir así, afán. Sí, hermanos. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Oh, qué cuidado. Esto es lo que tenemos que cuidar más, hermanos. Mateo 10:28. Porque tenemos que reconocer que el alma es inmortal, es eterna. Y el alma tiene un cuerpo. Un cuerpo. No lo vemos, pero tiene un cuerpo. Y no temáis a los que matan el cuerpo físico, mas el alma no puede matar. El alma no, porque es inmortal, como el espíritu. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Temamos con reverencia, con obediencia, y cuidemos nuestra alma, porque el que puede destruir nuestra alma y mandarla a quemar por la eternidad es Dios, si somos desobedientes. Pero en este día el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha enseñado, nos ha instruido de qué manera salvar nuestra alma, hacerla prosperar, porque esa es la verdadera prosperidad. Sí, amados, los hombres prósperos de Dios
obedientes a Dios como Abraham, que ofreció a su hijo en sacrificio. Él estuvo dispuesto a matar a su hijo por obedecer a Dios. ¿Y qué le dio Dios después? Le dio todo de todo. Así también nosotros, hermanos, no esperando que nos dé las riquezas materiales, sino la salvación de nuestra alma. Con eso estamos muy bien, más que bien pagados, hermanos. Salvemos nuestra alma, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre Santo, Padre bueno,